Hola amigos, bienvenidos a Zona EDC. Hace 3 meses publiqué un video sobre la revisión del kit de supervivencia más vendido en Amazon. Les dejo el link en la descripción por si no lo vieron. Y a sabiendas de que era un kit básico y en función de sugerencias que he recibido de ustedes, le he hecho varios cambios y mejoras que lo transforman en un kit mucho más completo y eficiente a la hora de enfrentar situaciones de supervivencia. Así que los invito a que se queden a ver los cambios y mejoras que le hice después de esta intro. Antes de comenzar, recuerden que es muy importante su like. Siempre que el contenido les guste, por supuesto, con un like apoyan mucho al canal, dado que de esta manera YouTube recomienda el video a más personas. Bien, aquí tenemos el kit. El pouch es el mismo que el que trae Amazon originalmente. Y ya en el anterior video hablé sobre él y como les dijera, este pouch me gusta mucho por su calidad y su capacidad. De hecho, ahora contiene muchos más elementos que los que contenía antes y entran perfectamente. Está hecho de una cordura bastante buena y trae el sistema Molye. Este sistema es el sistema de carga y transporte de equipamiento militar más utilizado en el mundo. Sus siglas MOLLE equivalen a Modular Lightweight Load Carrying Equipment, o lo que es lo mismo en español, sistema modular para cargar y transportar equipamiento ligero. Este sistema te permite adicionar este pouch a una mochila que traiga el mismo sistema y llevarlo en forma exterior. Adicionalmente tiene una manija, tiene una correa para agarrarlo al sistema Molye, que es esta que se desabrocha y se puede pasar por el sistema Molye. Trae argollas para colgarlo con algún tipo de correa en el hombro. Trae un seguro para que no se abra. Bien, vamos a abrirlo. La gran ventaja de este pouch es que se abre en su totalidad. ¿Sí? Podemos abrirlo en su totalidad y esto nos facilita mucho el acceso a cada uno de los elementos que tenemos en el pouch. Bien, la primera modificación que le hice fue agregarle este organizador que viene de otro pouch. Se lo agregué aquí con velcro y entonces de esa manera me queda algo removible y también que puedo utilizar como organizador. Bien, vamos a revisar el organizador de izquierda a derecha. Lo primero que tenemos aquí es el ferrocerio con su raspador. Esto ya venía originalmente en el kit de Amazon, con lo cual no vamos a entrar en detalle. Luego tenemos este pequeño tubito que sí es nuevo y lo tengo aquí porque guardo yesca preparada por mí mismo con trapo de algodón y con cera. Entonces esto se despedaza. ¿Sí? Uno lo abre bien, queda expuesto el algodón y con el ferrocerio enciende rápidamente o por supuesto con el encendedor. Esto nos permite asegurar un fuego. También agregamos para lo que es la parte de fuego un pequeño encendedor o mechero que sirve como herramienta principal para hacer fuego. Y podemos decir que el ferrocerio queda como backup. ¿Por qué? Porque bueno, esto tiene llama directa y por supuesto enciende más rápido. Pero bueno, depende de los gustos y de las situaciones, dado que por ejemplo el encendedor si se moja deja de funcionar. Entonces hay que esperar que se seque, cosa que no pasa con el ferrocerio, así que desde mi punto de vista es mejor tener las dos opciones. Luego sigue la linterna, en este caso la hemos reemplazado, la linterna original que traía
El kit de Amazon era esta, que es una linterna un poco más grande, con pilas AA. La verdad es que funciona bien, yo la probé y funciona muy bien, pero bueno, el tamaño es bastante más considerable que esta Lumintop EDC01. Esta trae 120 lúmenes y la pila es una AAA, con lo cual el tamaño ayuda bastante y por eso la reemplacé y esto también sería una mejora. También trae este capuchón, que es un capuchón luminiscente que luego de activarlo brilla en la oscuridad y nos puede servir para señalizar. Aparte, bueno, por el tamaño de esta linterna, aquí llevo una batería AAA de repuesto. Siguiendo con lo que he agregado en este divisor, tenemos aquí un pequeño frasquito con lejía o lavandina. En este caso anoté claramente aquí la concentración, que es de 25 gramos litro, con lo cual necesitaría 5 gotas de este contenido por litro y dejar reposar media hora para potabilizar el agua. Obviamente tenemos que filtrarla, el agua, dado que a veces se encuentran partículas que son muy grandes y el cloro no llega a matar lo que hay en esas partículas. Entonces hay que filtrarlo con lo que tengamos a mano, puede ser con ropa, con una ramera, haciendo varias capas, filtramos el agua y luego de filtrar el agua la potabilizamos. Llegado el caso de que haya perdido mi recipiente de agua, lo que tengo aquí en este separador o organizador es una bolsa. Bueno, es una bolsa que se hace totalmente hermética. Esta bolsa tiene marcada la medida de 1 litro. Entonces llenamos con agua esta bolsa. La filtramos con 1 litro de agua y luego le agregamos aquí las gotas de la lejía o de la lavandina para potabilizar. Lo dejamos reposar media hora y esta bolsa es una bolsa totalmente hermética, no pierde agua. Por supuesto, si bien es resistente, si la dejamos apoyada sobre un lugar donde hay espinas se va a terminar pinchando, pero bueno, la idea es cuidarla para poder utilizarla como almacenamiento de agua, potabilizar, incluso beber desde ahí, dado que uno puede abrir apenitas esta parte de acá y se puede beber. Otra opción para potabilizar es utilizar este vaso plegable de acero inoxidable que puede servir para hervir agua y luego acumular en la bolsa. Es más lento porque bueno, hay que esperar que se enfríe, pero bueno, es otra opción para hervir agua. Además, por supuesto, sirve para tomar agua y para hacer algún tipo de infusión, como les voy a mostrar más adelante. Yo en este caso agregué un par de saquitos de té con azúcar que me permite tomar una infusión caliente, dado que, como les voy a mostrar, también agregué un pequeño calentador portátil. Volviendo al organizador, tenemos un silbato. Este silbato es el original que trae el kit de Amazon, que funciona muy bien. Luego tenemos una pequeña barra de silicona. Esta barra es una barra de pegamento que cuando uno la calienta puede utilizar para pegar distintas superficies. Es muy útil y muy rápido y fácil de usar. Y finalmente aquí tengo un rollo de cinta americana que puede servir para muchas cosas, como por ejemplo para parchar algo. Por ejemplo, si la bolsa de agua, esta que les había mostrado, se pincha, la puedo parchar con esta cinta para reparar nuestro calzado, nuestra ropa. También dice que sirve para atrapar moscas y mosquitos. Yo la verdad que no lo he probado,
pero la idea es pegar un buen trozo de esto en el techo del refugio y dejar que actúe como imán. Según dicen, las moscas se posan sobre la cinta y quedan atrapadas sin poder moverse. Si alguien ya lo probó a este truco, me cuenta por favor en los comentarios si dio resultado. Siguiendo con el otro lado del organizador, tenemos 3 metros de cuerda fina. Es una cuerda fina muy resistente que puede tener múltiples usos, como para asegurar el refugio, para hacer un tender y colgar la ropa mojada. Tiene un clip bastante grande que me puede servir como un gancho para alcanzar algo o como alambre para ajustar fuertemente dos objetos, para la cual puedo utilizar la pinza, que es la multiherramienta original que trae el kit. Esta no la he cambiado. La pinza es bastante sólida y se corta muy bien alambre, como ya he probado en el video anterior. El resto de las herramientas no son buenas, pero como pinza la verdad que funciona muy bien. Unas banditas elásticas que sirven para muchas cosas, como para cerrar bolsas, para que no entren insectos y otros usos. Luego conservé la sierra de alambre, que es muy funcional, ya la probé en el video anterior, así que si quieren ver cómo funciona, el link al video anterior donde hago la prueba está en la descripción. Agregué un kit para coser, donde bueno, tengo unas agujas, algunos botones y ¿cómo se llama? Hilos. Puede servir para reparar ropa. Luego aquí tengo una hoja de papel aluminio plegada que es bastante grande, ¿sí? Está en varios pliegues. Este papel aluminio puede servir para cocinar sobre las brasas, como por ejemplo si pescamos algo, y también como carnada, cortando un pequeño pedacito si no tenemos una carnada viva, dado que el papel aluminio refleja la luz y simula, y con el movimiento del agua puede simular o funcionar de carnada para atrapar peces. Luego un par de hojas de papel para dejar notas, y también pueden servir como backup, como yesca para iniciar un fuego, ¿no? Y de esta manera terminamos de revisar lo que es el organizador, que como les dije es removible. Veamos ahora qué tenemos del lado izquierdo. Lo primero que encontramos es una navaja o cortaplumas multifunción. En este caso es una Victorinox Fieldmaster con 11 funciones. Esto va en reemplazo de lo que es la navaja original que trajo el kit, que bueno, es una navaja muy básica, y lo que sería la tarjeta de herramientas multifunción. He reemplazado estas dos cosas por la Victorinox. Repasamos rápidamente las funciones. Destornillador plano con destapabotellas, doble alambres o corta alambres, el destornillador más pequeño con un abrelatas, tenemos una tijera, tenemos una función muy importante que es esta sierra de madera, que me encanta y funciona perfectamente, muy útil para llevarla en el kit. Tenemos un filo principal y un filo secundario más pequeño. Luego, bueno, tenemos un Philip que, bueno, no sabría bien en situación de supervivencia en qué nos podría ayudar. Y tenemos, sí, algo muy útil que es el punzón,
con un orificio para pasar, por ejemplo, la cuerda que les había mostrado anteriormente. Esta cuerda es muy resistente y se puede utilizar para coser, por ejemplo, dos partes de lo que fuera necesario, tela, ¿no? Cuero, lo que fuera necesario. Podemos utilizar esta herramienta, que es el punzón, y coser algo. Estas serían todas las funciones, aunque bueno, como ustedes saben, yo siempre llevo una navaja conmigo en el bolsillo. En este caso, hoy por ejemplo traigo esta Sanremo. Es la Sanremo 7056. Es una linda navaja, funciona muy bien, conserva bastante bien el filo, cachas de metal, tamaño muy cómodo para llevar en el bolsillo. Y es así que el filo principal siempre lo llevo en el bolsillo. También agregué esta pequeña multiherramienta, digamos, que se llama Eating Tool, que me parece muy práctica, no ocupa nada de lugar y es una cuchara y tenedor a la vez. Trae algunas funciones como destornillador, para aflojar tuercas, pero bueno, básicamente esta función de poder comer, ¿no? Pinchar y comer y usar como cuchara, no tanto por la capacidad que trae la cuchara, que es mínima, pero sí para, digamos, hacer como palita y llevar el alimento a la boca. Me parece muy muy funcional. Agregué un gas pimienta que sirve por si tenemos una situación de peligro con algún animal o con alguna persona. Les cuento que yo nunca tuve que usarlo hasta ahora, por suerte, pero sí una vez lo traía en el bolsillo y se me disparó por error en la entrepierna y no se dan una idea de lo que arde. Me duró por lo menos media hora el ardor y me tuve que echar abundante agua, así que pueden imaginarse lo que esto hace en una mucosa como los ojos o la nariz. La verdad que el poder de detención es muy muy alto. Bien, aquí tenemos la pulsera Paracord, que es algo que ya venía en el kit original. ¿Qué tiene de bueno? Trae un ferro serio y con su raspador de repuesto. Trae también un silbato de repuesto y una pequeña brújula, que en este caso sería la única brújula que yo tendría en este kit de supervivencia. No es muy profesional, pero bueno, sirve para orientarse. Por supuesto también el paracord, si lo desarmamos, nos daría 3,5 metros adicionales de paracord para lo que fuera necesario. La verdad que es un gran invento y bueno, y en situaciones de supervivencia, por supuesto, esto pasa a la muñeca, ¿sí? Lo sacamos del kit y lo ponemos en la muñeca para tener rápido acceso al silbato y a la brújula. Continuamos aquí con el agregado de unos caramelos que siempre vienen bien para levantar el ánimo y un poco de energía cuando estamos perdidos, por ejemplo. Y por aquí abajo está el mini kit de pesca. El kit que traía era uno muy básico, lo he mejorado un poco y aunque no deja de ser básico, cumplirá su función. Aquí tengo los anzuelos pegados para evitar que se estén enredando con la tanza. Le mejoré, le puse unos anzuelos de mejor calidad y más variados tamaños, uno de cada tamaño. Tenemos la tanza, por supuesto. Tenemos algunas plomaditas, tenemos conservo los esmerillones con mosquetón para conectar la brazada y la línea madre para que no se enrede, y unas pequeñas boyas. Este es el pequeño kit de pesca, todo en una pequeña cajita.
agregué un espejo de señales. Este es un espejo de señales profesional. Para ver cómo funciona, bueno, hay que orientarlo hacia la luz, y a través de este orificio uno va a encontrar dónde está reflejando el espejo. De esa manera uno mantiene dentro de este centro la luz que se está reflejando en la distancia, o sea, el reflejo que está haciendo sobre una superficie, y lo va moviendo y lo puede orientar de manera tal de dar en el lugar donde uno quiere dar. Por ejemplo, una persona, una casa o algo por el estilo, y ahí sabe, uno está seguro, ¿sí? Porque estamos hablando de una distancia por ahí muy larga, uno sabe que en ese lugar está llegando la señal. También sirve para poder mirarnos la cara, ¿sí? En el caso de que tengamos algún tipo de laceración o algo que nos haya entrado en el ojo, así que también podemos darle esa función también. Conservo los 5 metros originales de paracord que trae el kit original. Dice que es de 7 hebras, la verdad que se ve de buena calidad. Así que bueno, esto también se quedó del kit original. Otra cosa que agregué es un calentador portátil y plegable. En este caso se trata del reconocido Esbit, que es de origen alemán, que usa pastillas de combustible sólido. Aquí hay 6 pastillas de combustible sólido. Estas pastillas de combustible sólido duran aproximadamente 12 minutos y pueden calentar medio litro de agua en 7 minutos. Lo podemos usar para hacernos una infusión junto con el vaso plegable y los saquitos de té y azúcar para poder tomar una infusión caliente en caso de necesidad. Y también, como les había dicho, y con el mismo elemento podemos llegarlo a usar para potabilizar agua, hirviendo agua en este vasito. Bueno, obviamente hay que dejar que se enfríe, pero también se puede llegar a utilizar para eso. De este lado del kit también conservamos de lo que es el kit original de Amazon, conservamos la pluma táctica. Esta pluma es una pluma metálica bastante heavy que trae una punta de tuxteno que lo que nos permite es romper cristales. Y bueno, y de este lado tenemos el bolígrafo para escribir. Conservamos también el soplador. ¿Sí? Este soplador ya lo he probado también en el video anterior. Es muy útil para evitar inhalar el humo cuando uno está encendiendo el fuego con algún tipo de yesca, que generalmente al principio hace bastante humo. Entonces uno a la distancia puede agarrar y soplar en vez de estar soplando de cerca. La verdad que es muy útil y por eso lo he dejado. Tenemos el poncho de agua, conservamos el poncho de agua. Y aquí abajo, la manta térmica, también conservamos la manta térmica, por supuesto, para situaciones de emergencia. Es muy útil para evitar entrar en hipotermia. Seguimos por el lado derecho y lo que agregamos fueron unos precintos que son muy útiles para asegurar cosas. Reemplacé los mosquetones por unos mosquetones más sólidos. Son más sólidos que lo que traía. Estos son los originales que traía, que de hecho venían con una rosca para hacer mosquetones de seguridad con rosca. Pero bueno, se salía la rosca, se lo saqué. Los reemplacé por estos dos mosquetones que son mucho más sólidos. Agregamos un repelente para insectos, cosa muy útil
en situaciones de supervivencia. Y ya acercándonos a lo que es el kit de primeros auxilios, bueno, un sanitizante de mano para limpiarnos las manos antes de lo que fuere necesario de comer. No estamos hablando del kit en realidad, pero también sirve para limpiarnos las manos, ¿no? Y luego el kit propiamente dicho. En el kit hicimos algunas mejoras. Vamos a ir de atrás para adelante o de adelante para atrás. Bueno, organizamos mejor los hisopos, traía cantidad de hisopos este kit innecesarios, lo organizamos mejor. También agregué estas tiritas o cintas de sutura que son útiles para hacer suturas de emergencia. Es un dispositivo primario de cierre de heridas por laceraciones que tienen baja tensión. De hecho, en algunos casos, cuando es posible, lo usan para evitar las cicatrices de la sutura. Organicé mejor todo lo que es los apósitos de venda, curitas, los apósitos antisépticos y de alcohol, todos organizados en este pequeño sobre. Conservé los imperdibles que ya venían en el kit original. Conservé las vendas que también venían en el kit original. Conservé la cinta dérmica y la goma esta que sirve para hacer torniquetes. Agregué unas gotas oftálmicas en el caso de que algún objeto extraño entre en el ojo para hacer algún tipo de lavaje. Luego agua oxigenada para lo que es la limpieza de heridas. Un pequeño kit de medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, antialérgicos. Y finalmente, bueno, agregué un guante estéril para trabajar sobre alguna herida de ser necesario. Todo esto es el kit de primeros auxilios. Luego aquí son un par de bebidas isotónicas en polvo para hidratarse y reponer energía. Se disuelve en agua, tienen 122 calorías, 30 gramos de carbohidratos y algunas vitaminas. Entonces, bueno, agregué 2 de estos para hidratarse y reponer energías. Finalmente, conservé la venda original que venía en el kit para hacer un vendaje digamos, de inmovilización de brazo. Lo conservé y agregué un pequeño paquetito de pañuelos descartables. Bien, estas son todas las mejoras. En total, de hecho, 31 modificaciones entre mejoras y agregados que creo que hacen de este kit un kit mucho más completo y eficiente a la hora de una situación de supervivencia. Aquí lo tenemos todo desplegado sobre la mesa. Déjenme saber en los comentarios qué opinan y si tienen sugerencias, bienvenidas sean. Bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado y los veo la próxima semana con más Zona EDC. Chao.